Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más te damos las gracias. Queremos rogarte por tu palabra, por el estudio, para seguir avanzando. Y en este libro de Filipenses, en este caso, rogarte tu dirección, tu ayuda. Que tú por tu Espíritu, Señor, guíes todo, que tu gracia, tu amor, la sencillez también para nuestras mentes, nuestros corazones, pueda fluir de ti mismo en el estudio. Queremos rogarte tu ayuda, Señor. Rogamos por quienes vayan a conectarse y también por quienes en algún momento puedan oír estos estudios y que pueda animar a cada uno a estudiar, como lo hemos dicho otras veces, de manera ordenada tu palabra. Y así pueda ayudar para que ellos a su vez después puedan agregar lo que tú les reveles. Te damos las gracias que hemos en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Entonces seguimos en Filipenses en el capítulo 2. Esta vez vamos a leer del versículo 19 en adelante. Filipenses 2, versículo 19. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí nomás la lectura de la Biblia. Entonces tenemos aquí en la mitad ya del libro el hecho de la preocupación del apóstol Pablo, pero también de Epafrodito, por causa de que los mismos filipenses habían oído de su problema de salud, de un problema, de un estado de salud que le estaba afectando a Epafrodito. Tenemos que pensar que Epafrodito, como expresa aquí, era el que habían enviado a ellos para la comunión, para el servicio al apóstol Pablo, tanto en lo económico como también en cualquier otro servicio que pudiese necesitar. Entonces, él está interesado en saber el estado de los filipenses, y por eso va a enviar a Timoteo, pero antes que eso envía a Epafrodito por causa de de la situación que hemos ahora mencionado. Entonces, tenemos los distintos puntos aquí, la preocupación del apóstol Pablo, la preocupación de los filipenses, del apóstol Pablo y también de Epafrodito. Esos tres temas los tenemos aquí. Entonces, primero, la preocupación por causa de los filipenses está el envío de Timoteo, de Epafrodito mismo, por causa de su salud. Y la de Pablo también respecto al hecho de enviar a Epafrodito para que él esté más tranquilo. Hemos visto del 19 al 20, 21, pero vamos a hacerle un repaso cortito y vamos a comenzar en el versículo 22. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté con buen ánimo al saber de vuestro estado.
Entonces está el estado de los filipenses, de lo cual estaba preocupado el apóstol Pablo. Entonces dice que espera pronto, y vimos que ese pronto sería rápido, ¿verdad? Pero primeramente cuando él sepa de de sus asuntos, ¿ya? Dice más adelante, dice verso 23, así que a este espero enviar, o a Timoteo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y aquí cuando dice pronto es con urgencia, pero cuando sea posible. Entonces, él primeramente, antes de hablar de Epafrodito, está expresando el hecho de saber cuál es el estado de ellos, el estado espiritual, la situación de ellos. Eso es lo que más le preocupa. Por eso pareciera que deja un poco más atrás a Epafrodito, aunque a Epafrodito lo va a enviar antes. O Epafrodito también por su propio deseo, él deseaba viajar antes para tranquilidad de los filipenses. ¿Y cómo va a ver? Por causa de que ellos habían oído que estaba enfermo. Entonces, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, él espera que el estado de ellos, el estado espiritual de ellos esté bien, y para eso va a enviar a Timoteo. Verso 20. Vamos a ir rápidamente porque ya lo hemos visto. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, no solamente envía a un hermano que esté bien espiritualmente, porque realmente podían haber otros que estuvieran bien espiritualmente también, sino que además que sea de la misma mente, del mismo pensamiento que el apóstol Pablo con respecto a la obra y en particular con los filipenses. Entonces dice, pues a ninguno o a nadie tengo del mismo ánimo, es decir, la misma grandeza de alma o de la misma alma, pero en el fondo que sea de la misma mente del apóstol Pablo con respecto a los filipenses. No tenía nadie más, al menos de a ese nivel. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, ese sinceramente es genuinamente, de manera genuina. Y ese término se usaba originalmente se refería a un hijo, a un hijo legítimo, o sea, genuina, sinceramente, legítimamente se preocupara por ello. Se refería al hecho de tener un hijo legal o legítimo. Se interese por vosotros. Y hemos dicho que ahí es futuro, entonces se preocupará por vosotros. Pablo estaba seguro que al enviar a Timoteo era como si fuera el mismo, como si fuera el mismo apóstol Pablo, y eso le daba quietud, le daba tranquilidad, porque dice, y que ninguno tenía del mismo ánimo, de la misma pensamiento, y también que se interesara por ellos. Y cuando dice se preocupará, es que cuando lo enviara, cuando él supiera sus asuntos, y estuviera claro, lo enviaría rápidamente, ahí lo va a enviar rápidamente y está seguro que se preocupará por ellos o acerca de ellos, en el sentido acerca de todo lo que pertenece a los filipenses. Timoteo iría con esa intención. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo el Timoteo, según entendía y conocía el apóstol Pablo, lo conocía bastante bien. Timoteo no era uno que se preocupara de sí mismo, sino, dice, de los otros. No veía sus propios intereses. Tener un viaje de ese tipo era peligroso. Y lo vemos lo que vamos a ver después respecto a Epafrodito, que estuvo a punto de morir y tal vez haya sido algo que le aconteció durante el viaje. No sabemos exactamente cuál es la enfermedad o qué le aconteció. Pudo haberse contagiado con algo durante el viaje. Pero aquí dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A Timoteo, ¿qué le preocupaba? Lo que era de Cristo Jesús. Y los filipenses era de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús. Y a Pablo también le preocupaba lo que era de Cristo Jesús, lo que pertenecía a él. Y, y no había egoísmo, no se preocupaban de lo suyo propio, aunque tuviese que llevar a cabo esos tremendos esfuerzos, y en este caso de viajar a Filipos.
Ahora vamos a empezar en el verso 22. Lo otro lo habíamos visto, solamente era un repasar, recordar algunas cosas. Verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, los filipenses ya lo conocían porque, no solamente porque estuvo presente en el viaje misionero del apóstol Pablo, la primera visita a los filipenses, lo hemos visto, guiado por el Señor, por el Espíritu de Dios, en cuanto a la visión del apóstol Pablo del varón macedonio. Entonces, ellos lo conocían, pero también conocían seguramente por otras cartas, por otras menciones, no sabemos todo, eh, los méritos de Timoteo. Entonces, dice, pero ya conocéis. Es como contraste al versículo anterior. El versículo anterior era porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero en cuanto a Timoteo dice, pero ya conocéis, como contraste en ese sentido. Dice, ya conocéis, y ese conocer es conocer de manera práctica, ¿ya? Eso de tener información muy cercana por el conocimiento que ellos tienen de haber visto, de haber oído y de haber conocido a Timoteo. Dice los méritos de él. Y esa palabra mérito viene de la palabra probar o ser aprobado, luego de un examen. Es decir, conocéis los méritos de él, es que él ha sido examinado y ha sido aprobado. Eso significa la palabra. Entonces, sus probados méritos, la experiencia, carácter probado y en el servicio. No solamente el carácter, sino también en el servicio. ¿Ya? Ahí va a haber unos textos después. Dice, como conocen a Timoteo desde hace tiempo, saben lo que vale, que su carácter ha sido puesto a prueba y que ha probado sus virtudes, como traduce otra versión, que él ha probado sus virtudes, como le decía, la nueva versión internacional traduce. Vamos a ver unos textos. Veamos Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1. Timoteo era de mucha confianza del apóstol Pablo. Esta carta tesalónica es muy anterior, seguramente cerca del año 50, 52, a la carta a los filipenses. Veamos verso primero. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Según el orden, esto en Hechos estaba en Atenas y luego pasaron a Tesalónica. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, él tenía, y lo va a ver después, él tenía un conocimiento muy, muy claro de la doctrina. Era aprendiz, era, ¿verdad? Discípulo del apóstol Pablo. Pablo lo menciona como hijo, engendrado seguramente por el evangelio del apóstol Pablo, pero el Timoteo estaba dotado y el presbiterio, ¿verdad? Dice, puso la mano sobre él reconociendo lo que Dios, no es que le dieron el don ahí a poner las manos, sino reconociendo lo que Dios había dado a Timoteo para el servicio del pueblo de Dios. Y él era un hermano fiel que estaba siempre ahí dispuesto. Y no es que el apóstol Pablo mandara, porque dice, no como si te estuviera mandando, no está mandando, él no manda, sino que él expresa a los hermanos la necesidad y Timoteo dice, ya, yo voy para allá, yo voy. Timoteo estaba dispuesto porque tenía eso de Dios también y sabía que Dios le había dado para su pueblo, que es el ministerio. Entonces dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, ¿qué iba a hacer Timoteo? Iba a ministrar
y también iba a exhortar y a consolar. Mira, voy a leer un texto relacionado con lo que es el ministerio. ¿Cuál es una de las funciones del ministerio? A ver si lo encuentro aquí, ¿ya? Espera un poquito. A ver ya, no lo encontré, pero dice, es para exhortación, después lo voy a encontrar, para exhortación, para consolación. Ya, ahí después lo voy a encontrar. Entonces dice que es para consolación, para exhortación y otra palabra más. Entonces, ese es el ministerio. Entonces, Timoteo aquí fue enviado a Tesalónica para eso mismo, dice. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas por causa de la persecución, sufrimiento de los tesalonicenses. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros o fortalecer, darle un apoyo y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y eso también lo dice en Filipenses 1:29, que ya lo vimos ya. Entonces, Timoteo era apto para ello. Segunda Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a ver lo que él tiene respecto a la doctrina, ¿verdad? Dice así, Segunda Timoteo 3, 10 en adelante. ¿Qué es lo que tenía? Le escribe el apóstol Pablo, ¿qué es lo que él tenía? ¿Cómo había sido bien preparado? Segunda Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Timoteo era uno de los que estaba con el apóstol Pablo constantemente. De hecho, ahora estaba en Roma y estaba en todo con él, en todas las paradas, como dice, en todo su servicio, en todos los sufrimientos, las persecuciones, etcétera. Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también a Timoteo, que estaba allí. Entonces dice, tú has seguido mi doctrina. Y decía, seguir la doctrina de Pablo está siguiendo la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Conducta, propósito, fe. Es decir, no era solamente cabeza, él tenía un corazón para la obra. Longanimidad, largura de ánimo, amor, el amor de Cristo que moraba también en el apóstol Pablo, paciencia, persecuciones, padecimientos, etcétera. Entonces era un siervo, ¿verdad? Aprobado. Fue probado y de inmediato, cuando Pablo lo conoció y lo invitó a la obra, él fue de inmediato, porque para eso estaba. Y todos los que estaban allí y conocían a Timoteo, tanto en Derbe como en Listra seguramente, eh, daban buen testimonio de Timoteo, en todo sentido. Pero ya conocéis los méritos de él, su carácter probado y aprobado o sus probados méritos, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Veamos 1 Corintios 4:17 con respecto a su servicio como hijo, que aparece allí también una mención. 1 Corintios 4:17. Dice así, verso 15, leamos, 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, para que lo imiten, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, cuando dice, os ruego que me imitéis y envíe a Timoteo, que Timoteo enseñaba lo que el apóstol Pablo enseñaba. Había vivido lo que el apóstol Pablo había vivido, como vimos ahí en 2 Timoteo. Entonces era de confianza.
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Por eso pensamos que se convirtió con él, con su evangelio, el cual os recordará mi proceder en Cristo, mis caminos, mi forma de vida, de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Una sola doctrina, una sola enseñanza. No hay dos o tres, una sola. Y esa es la que Pablo enseña aquí, y la que estamos procurando ver, y la que Timoteo enseñaba también, de tal manera que tenía toda la confianza en enviarlo, en este caso, a los Corintios. Dice que como hijo a padre ha servido o sirvió, es mejor sirvió, está en un tiempo que nosotros conocemos como pasado, conmigo en el Evangelio, es decir, realizó las labores de un siervo, porque la palabra ahí viene de servir. Entonces sirvió, realizó las labores de un siervo. Entonces cuando dice como padre, como hijo a padre, tenemos que ver un poquito la descripción de hijo. La palabra que usa aquí dice eh, aunque también esta palabra tiene que ver con el hecho de engendrar, con la realidad de engendrar un hijo aquí por el Evangelio, dice, hace hincapié en el tipo de relación donde el hijo que fue engendrado por el padre, ¿verdad? Aprende el negocio familiar, trabajando junto a su padre. Entonces, cuando dice que como hijo a padre, está diciendo que él está haciendo como igual que el Señor hacía la labor, ¿verdad?, de carpintero como su padre, y así, seguían la labor, las funciones. Entonces, hace hincapié en el tipo de relación donde el hijo aprende el negocio familiar, trabajando junto a su padre, el oficio, lo que sea. Entonces, aquí era servir, ¿ya? Un siervo. Entonces tenía confianza y era aprobado y conocido por los filipenses. Verso 23. Así que, viendo todo eso, a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, a Timoteo lo va a enviar en su momento, ¿verdad? Cuando él vea qué sucede con el juicio, ¿verdad? Con el resultado, con el veredicto, todo eso. Primero va a haber eso, para que también Timoteo pueda llevar esas noticias a los filipenses. Porque Epafrodito, como va a ver, lo va a enviar, por necesidad lo va a enviar, entonces Epafrodito no va a poder estar para saber qué sucede con sus asuntos. Así que, o por tanto, por causa del verso 22, a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hay una palabra ahí que muchas veces no la traduce la 60, que es así que a este, a la verdad, o ciertamente esa palabra, espero enviaros, o confío en enviaros. ¿Ya? Porque en el fondo él no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a pasar, cómo va a estar la circunstancia, pero espera enviarlo sabiendo su veredicto sea a favor o en contra, porque podría, aunque él confía que va a ser liberado, podría él ser ejecutado también. Dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, en el momento, como ya lo hemos dicho, en otro versículo dice, a partir del momento, acto seguido, inmediatamente. Esa es la palabra. Entonces, cuando él vea los asuntos, de inmediato va a enviarlo a Timoteo, ¿ya? A partir del momento, acto seguido, inmediatamente que él vea sus asuntos, lo enviará, ¿ya? Entonces, esta frase por eso dice confío, esta frase tiene un carácter condicional o dubitativo, porque él, él cuando vea, cuando sepa lo que acontece, luego de eso lo va a enviar, pero es algo que es condicional. ¿En qué sentido? Que depende también, por supuesto, de cuándo sea el momento en que tenga la respuesta clara en cuanto a su situación. Seguramente eso tiene que ver con la condicionalidad. Porque si va a ser ejecutado, va a llevar la noticia a Timoteo. Si no va a ser ejecutado también. El asunto del momento es lo que condiciona. ¿Qué cosa? Depende cuando él sepa
de su circunstancia. Entonces, cuando yo vea la palabra ver, él usa una palabra que significa tener la mirada fija en algo, ver en la distancia, prever, ver claramente, mirar y esperar. Es como el caso de Jonás, que Jonás después que predicó se alejó y se sentó para observar lo que iba a acontecer, si realmente iba a ser destruido o no. Él esperaba que fuera destruida Nínive, pero esperó y no pasó nada. No fue destruida porque ellos se arrepintieron, pero es la espera, ¿qué iba a pasar? En el fondo él sabía que Dios es misericordioso y que no iba a ser destruida. Entonces la palabra es observar, la idea es que Jonás se alejó para observar y esperar qué iba a acontecer. Entonces, cuando yo vea mis asuntos es observar y esperar con paciencia, y cuando eso suceda y sepa la respuesta, él enviaría a Timoteo. Entonces, tener la mirada fija en eso, ver en la distancia, prever, ver claramente, mirar y esperar como Jonás. Entonces él estaba en eso. Dice cómo estarían sus asuntos. ¿Ya? Entonces, Pablo quiere saber cómo están ellos y para eso va a enviar a Timoteo. Pero también quiere que sepan la situación de él, porque ellos han estado colaborando en la oración, enviando a Epafrodito, entonces él se debe también en esa respuesta de amor y de reciprocidad en cuanto al interés lo uno por lo otro. Entonces él piensa que haber puesto esto previamente antes de Epafrodito era importante. Dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Todavía no sabía qué iba a pasar, pero si era la libertad, como él esperaba, iría pronto a ellos. Entonces dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y ese pronto es muy parecido al luego del versículo 23, que es rápidamente. Ese pronto es una palabra que expresa velocidad. Entonces, rápidamente. Por ejemplo, está ahí en Apocalipsis, podemos verlo. Apocalipsis 1:1. Ahí está la palabra. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y cuando dice pronto no significa que en pocos días o de aquí a poco tiempo, no significa eso, sino que cuando sucedan van a suceder rápidamente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, todo el Apocalipsis está diciendo que cuando acontezca eso, el momento que ni siquiera el Señor sabe, solo está en Dios su Padre, pero hoy está hablando más bien de la segunda venida a la tierra, pero esta venida a buscar a los suyos también es algo que el Señor no sabe cuándo va a ser, ¿ya? Pero aquí, cuando dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, es que cuando sucedan, no sabiendo el momento, van a suceder rápidamente. Esa es la idea de la palabra que se usa. Entonces, dice que yo también iré pronto. O sea, él va a estar así con las maletas listas, por así decirlo, que cuando diga ya, libre, va a salir rápidamente a donde los filipenses, porque desea verlos también, estar con ellos. Dice, y confío. Y esa palabra confiar es estar seguro, persuadido, expresa certeza. Él tiene certeza, seguridad de que estará pronto con ellos. ¿Mm? Como lo vimos en el mismo Filipenses, solo lo voy a mencionar en el capítulo 1, dice, eh, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, en 1:25. Entonces él estaba confiado que se quedaría y usa la misma palabra que aquí, en el verso 24 del capítulo 2. Y confiado en esto, sea seguro, persuadido de esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No solamente, o sea, habla de los filipenses, estar con ellos para vuestro gozo, dice, provecho y gozo de la fe. Y confío en el Señor que yo también iré pronto, por las oraciones,
por lo que seguramente ya había hecho había tenido la defensa, la primera defensa, y el Señor le había ayudado y todo eso, como vimos en 1:19, lo vimos en el estudio, él estaba confiado de que sería liberado. Y confío en el Señor que yo también iré prontamente, o sea que cuando tenga la oportunidad, va a ir rápidamente a vosotros, a vosotros. O sea que él estaría con los filipenses. Dice, verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, aquí está hablando de uno que es Epafrodito. Entonces, los filipenses, ¿qué visita tendrían? La de Timoteo, cuando Pablo sepa sobre sus asuntos y cuando sepa la decisión, el veredicto, enviaría a Timoteo. Y si él es libre, bueno, seguramente eso tendría un trámite y cuando acontezca, iría Pablo rápidamente. Entonces, tal vez iría Timoteo antes que Pablo. Pero antes de todo eso es Epafrodito. Entonces aquí ve la necesidad de Epafrodito de estar con ellos, lo cual desarrolla después. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Se da cuenta que aquí hay, en el corazón de Epafrodito también hay un interés, un deseo, pero él lo toma aquí como una decisión de él, personal, seguramente orando a Dios de manera constante sobre estas circunstancias. Dice más o pero, también es un adversativo, pero no muy fuerte, pero, ya, o antes de eso, de Timoteo y él mismo, si que confía estar y con ellos prontamente, rápidamente cuando tuviese los asuntos de la libertad lista, dice, tuve por necesario. Y esa palabra tuve es la palabra creí necesario, o juzgué, consideré, pensé necesario. Pero esa palabra necesario es enfático. ¿En qué sentido? En que aparece en el idioma en que está escrito la Biblia, en este caso en el griego, cuando aparece una palabra primero, enfatiza, procura enfatizar o resaltar eh, lo que el escritor quiere decir. Y aquí lo que enfatiza es necesario. Esa es la palabra que él enfatiza, la necesidad de enviar a Epafrodito. Mas tuve o juzgué, consideré, creí necesario, enfatizándolo, enviaros a Epafrodito. ¿Ya? Entonces, el enviar a Epafrodito era necesario por causa de que ellos habrían oído que Epafrodito estaba enfermo. Ahora, ¿quién es el que dio la información? Una posibilidad que durante el camino hacia de Filipos a Roma, él hubiera enfermado y alguno de los hermanos que estaban con él habría ido a informar. Y los filipenses ya estarían informados tal vez antes de que él llegara a Roma o durante su estadía en Roma. Ahora, ¿cómo lo supo él? Bueno, probablemente ese mismo hermano que informó, quien fuera, hizo el viaje de vuelta, probablemente, no sabemos, e informó de que los filipenses ya sabían. Entonces, siempre las cartas o las informaciones eran llevadas por personas y eso eran largos esos viajes. Entonces, probablemente, si enfermó en el camino, algunos de los hermanos que estaban con él, porque era por seguridad, por los robos, por los asaltos, por cualquier cosa, porque llevaban una cantidad importante en la ofrenda al apóstol Pablo, porque esa ofrenda seguramente era una ofrenda que se juntó durante el tiempo y no habían tenido la oportunidad, porque dice aquí, leamos el capítulo 4, no habían tenido la oportunidad de llevar esa ofrenda. Mire, el versículo 10 del capítulo 4, versículo 10 del capítulo 4 dice así, en gran manera me gocé en el Señor
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, al expresar esto, de que había revivido su cuidado del apóstol Pablo, lo había hecho a través de eh, Epafrodito. Entonces, seguramente habían juntado un buen tiempo y llevaban una cantidad de dinero importante. Entonces, es difícil que Epafrodito haya viajado solo. Ahora, eh, en el camino, o cuando llegó a Roma, llegó enfermo y un hermano tuvo que volver, no sabemos, pero alguien llevó la información y también trajo de vuelta la información de que los filipenses ya sabían de la situación de Epafrodito. Entonces, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Después, Presi lo vamos a ver, que estaba preocupado Epafrodito por ellos y los filipenses por Epafrodito también, como estaba. Entonces, fue necesario que lo enviara para que ellos estuviesen con mayor tranquilidad. Entonces, Epafrodito, veamos más o menos lo que significa Epafrodito. Significa amable, digno de ser amado, encantador, agradable, hermoso. Y eso viene por el hecho de que el nombre viene de Epafrodita, de Afrodita, y que significa, Epafrodito significa honrado por Afrodita, que Afrodita era una diosa, inventada por supuesto, una diosa griega que era la diosa del amor y la belleza. En el nombre griego, en el nombre romano, es Venus, que es la misma. Entonces, Afrodita, diosa del amor y la belleza. Tenemos que entender que Epafrodito era griego y seguramente sus padres no eran creyentes y le pusieron los nombres propios de ese tiempo, como también pasa en todo lugar que ponen nombres de los ídolos, de las personas o nombres que están en boga o de moda en ese tiempo. Y Afrodita seguramente era honrada por todos, por esas regiones, por los griegos, eran adoradas, reconocidas como diosa. Entonces, honrado por Afrodita es uno de los términos y por eso significa encantador, agradable, hermoso, amable, digno de ser amado por causa del nombre del cual procede. Entonces podemos ver también que él dice que, que tuvo, ¿ya? Que tuvo en el sentido de pasado, por necesario enviar a Epafrodito, ¿ya? Y lo dice en pasado porque cuando llegue la carta, eso va a ser algo que ya aconteció. O sea, cuando llegue la carta, él no puede decir como tengo por necesario porque ya fue enviado a Epafrodito. Entonces habla en pasado, aunque en un sentido es algo presente. Y eso se llama un aoristo epistolar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, dije, sabe, escribo una carta o le digo a alguien, sabe, pensé en ti en ese momento, etcétera, pero ahora estoy acá. O en la carta, en estos momentos estoy pensando, no, pues, si alguien lo envía con alguien, dice, pensé en ti, por eso te envío este recado o esta información. Se la envío, pero en el fondo es algo que pensó en el momento cuando lo escribió. Entonces, dice, debe considerarse como un aorito epistolar que realmente es un presente, que expresa decisión o determinación. O sea, ahora yo decido enviar a Epafrodito. Mientras escribía, en ese momento, a la recepción del escrito por los filipenses ya sería tiempo pasado. Entonces, cuando escribió, entonces dice, puede él escribir, os envío a Epafrodito. Decidí enviarle a Epafrodito, pero lo escribe en pasado por causa de que ellos van a recibirlo cuando eso lo decidió en el pasado. Por eso utilizó el aoristo que es relacionado con el pasado, acomodándolo al tiempo de la lectura. Entonces es como pasado el escrito, pero en el fondo él lo decidió en el momento que lo escribió. Por tanto, dice más tuve, o por tanto tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Mire, tres hermano, colaborador, compañero, mensajero y administrador. En el fondo son cinco, ¿ya? Pero algunos están unidos
como uno solo. ¿Ya? Entonces, cuando dice hermano y colaborador, van unidos por una I, ¿ya? Que en el también idioma, en este idioma se toma como uno solo. Entonces, mi hermano y colaborador. Cuando dice mi hermano, en el original significa del mismo vientre. Ese es mi hermano. La palabra que se escribe como hermano significa del mismo vientre. En el sentido que nacieron del mismo Señor, son hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Dice, y colaborador, que es trabajar juntos en la misma tarea. O sea, Epafrodito era un colaborador, lo toma como colaborador porque sirve junto con el apóstol Pablo, está allí, sirve en medio de los filipenses, o sea, hace el mismo servicio. Y después él dice que reconozcan a los que son como él. Y compañero de milicia. Compañero de milicia es compañero de armas o de combate. O sea, seguramente no solamente ahí en Filipo o cuando estuvo allí o cuando él va, Afrodito está con el apóstol Pablo sirviendo en el Evangelio, en el frente de batalla, compañero de armas o de combate. O sea, está siempre firme con el servicio del Evangelio, a la par con el apóstol Pablo, con Timoteo, con quien esté allí. Seguramente al ir Timoteo, él va a estar ahí al frente junto con Timoteo, antes que el apóstol Pablo llegue. Entonces podemos ver que, miren, hay algunos que incluso interpretan que Epafrodito habría abandonado el servicio con el apóstol Pablo, igual Juan Marcos cuando fue con, con Pablo y Bernabé. Juan Marcos la primera vez se devolvió, po, pasó, echó de menos la casa y se devolvió y dejó la obra, dejó el servicio. Y por eso el segundo, en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo no quería que Juan Marcos fuera. Entonces algunos piensan que Epafrodito abandonó a Pablo y algunos lo interpretan así. Pero para que esto que escribe aquí es para que los filipenses no piensen eso. Mire, veamos esto. Dice, tened en cuenta, filipenses, que Epafrodito regresa a ustedes cuando lo envía, porque yo mismo lo consideré necesario. O sea, Pablo lo consideró por causa de los filipenses. Epafrodito extrañaba y estaba un poco acongojado por los filipenses porque sabía que estaba enfermo. Pero él no hubiera dejado seguramente a Pablo. En las circunstancias, él no lo hubiera dejado. Ningún motivo. Y dice, porque yo mismo lo consideré necesario y no porque de alguna manera él haya querido abandonar su servicio. Él se hubiera quedado hasta el final, hasta el final. Pero la circunstancia, o por las circunstancias que se dieron, se vio obligado a enviarlo para estar tranquilo él, para que estuviera tranquilo Epafrodito y también los filipenses. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ese era el servicio esencial de Epafrodito y el apóstol Pablo lo reconoce abiertamente. Entonces, mensajero aquí es la misma palabra apóstol, porque apóstol significa enviado desde un origen. Pablo era apóstol porque era enviado de Jesucristo. Ese era el origen, ¿ya? Como apóstol de los gentiles y también el que iba a dar a conocer los misterios, ¿verdad? Relacionados con la iglesia, que está en Efesios, capítulo 3. Entonces, es un apóstol, pero este apóstol es enviado por la iglesia. Entonces, la palabra es la misma, es enviado, pero por la iglesia, no es el mismo nivel apóstol como el apóstol Pablo, ¿ya? Porque son los dos apóstoles que el Señor llamó y envió, y es el apóstol Pablo, que el Señor llamó y envió allí en el camino a Damasco. Entonces, apóstol, enviado por los filipenses, comisionado para visitar a Pablo y llevar la ofrenda de comunión que le enviaban. ¿Quién lo envió? Los filipenses lo enviaron. Y en ese sentido es mensajero, vuestro apóstol, en ese sentido. No es el sentido del apóstol Pablo, que es enviado directamente por el Señor. El origen es el Señor. Aquí el origen es la iglesia en Filipos. Y ministrador, dice, de mis necesidades. Ese ministrador es servidor.
Es un servicio que tiene que ver con el servicio cultual, un servicio espiritual. Entonces, servidor vinculado al servicio de culto que se hace delante de Dios. Entonces, es un servidor enviado por la iglesia de Filipo, pero el servicio lo hace delante de Dios, es decir, un servicio de culto. Miren, veamos aquí en el verso 18 del capítulo 4, relacionado con el servicio de culto. Dice así. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque era un servicio espiritual, era un servicio de culto, era un servicio a Dios. Era a Timoteo, pero era en el fondo un servicio a Dios. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando escribe esto, Epafrodito todavía está con él, po, porque seguramente Epafrodito es el que llevó la carta, y eso lo escribe estando Epafrodito ahí presente. Lo dice de todo corazón. No sabemos si Pablo seguramente lo estaba dictando y alguno, Timoteo o cualquier otro, lo habría escrito porque no dice quién es el amanuense, el escritor, pero él lo estaría dictando y lo estaban escuchando Timoteo, si estaba ahí en ese momento preciso, los soldados o el soldado que estaba con él, encadenado a él, y también a Epafrodito que estaría ahí. Entonces, todos estaban escuchando lo que él hablaba porque era de conocimiento público, no era algo privado, era de conocimiento público lo que estaba escribiendo. Entonces, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Uno piensa así, al ver a Epafrodito que hace falta hermanos así, hermanos que estén totalmente entregados al servicio, a la obra, a todo tipo de necesidades. Entonces él estaba dispuesto como Timoteo, tremendos hermanos los dos, dispuestos al ministerio, a la exhortación, al consuelo, lo que Dios le haya dado, y Epafrodito dispuesto a llevar a ser un apóstol, un enviado, para suplir las necesidades de Pablo, sus necesidades. Un servicio cultural, un servicio. Febe, por ejemplo, en Primera a los Corintios, veámoslo un poquito. Primera a los Corintios, eh, Romanos 16:1 dice así. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, que tenía un puesto en la... No, diaconisa es un servicio. Aquí no es lo mismo que servicio cultural, pero diaconisa es un servicio. Está haciendo servicio al Señor. De la iglesia se encrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Febe era una mujer servicial, diaconisa, que significa servir o hacer un servicio por los hermanos, delante de los hermanos. Eso es. Y las hermanas pueden ser también diaconisas, en el sentido de servir a los hermanos, porque eso no es un puesto, no es un puesto, es un servicio. Timoteo era diácono porque servía en el ministerio, servía en la enseñanza, servía en la exhortación. Por eso él era diácono. Epafrodito era un apóstol enviado, pero también era un servidor, era un diácono que servía a los hermanos, pero todo ese servicio era delante del Señor, en medio de los hermanos, pero delante del Señor, todo ese servicio. Entonces no hay problema decir que Febe es diaconisa, pero no es que tenía un puesto. Ella servía seguramente usando sus propios medios para hacer este servicio. Iba a enviar ahora a Roma a Febe, una servidora que estarían felices de recibirla. Hermanos que sirven. Miren, vamos a ver un poquito unos textos que pueden un poco ayudar al hecho de que probablemente Epafrodito cuando viajó, no viajó solo,
solamente como información, para tener información. Primero Corintios 16:3 dice, Primero Corintios 16:3. Verso primero, 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a quienes, en plural, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, porque eran cantidades grandes, no iban solo. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Pero dice, a quienes hubierais designado por carta. El capítulo 8 de Segunda a los Corintios, en los versículos 16 al 24. Versículo 16 dice así. Vamos a leer esto y lo dejamos hasta ahí. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes, por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, él estaba, Tito, designado y también otros hermanos para ir a buscar el donativo de los corintios hacia la iglesia de Jerusalén. Y lo otro en el mismo, pero 11:9, segundo a los Corintios 11:9. Dice así, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso. ¿Cuánto? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. No iban solos, viajaban acompañados por causa de la seguridad, ¿verdad? En cuanto al dinero, porque se puede, cualquier cosa podía pasar, también había robo y todo eso. Bien, vamos a dejar hasta ahí ahora el estudio para retomar y ahí complementamos este versículo y continuamos para, Dios mediante, terminar el capítulo 2. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu cuidado, por tu palabra, que pueda ayudarnos a comprender, a orar, que tú levantes hermanos para que te sirvan, Señor de corazón, primeramente a ti, al Señor, como sirviendo al Señor, que sean diligentes, que, que puedan, Señor bendito, hacerlo de corazón. Epafrodito expuso aún su vida para este servicio. Queremos rogarte por ello, rogarte por tu palabra para que nos ayude en nuestra vida espiritual y también en la necesidad de servicio delante de ti. Queremos quedar en tus manos, darte las gracias y hacerlo todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano, y también a todos los amigos. Muchas gracias.